Les damos la bienvenida a esta entrevista virtual del énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Soy David Bolaños, estudiante del curso de Introducción al Periodismo 2023 y hoy conversaré con la periodista Hulda Miranda, coordinadora del programa Interferencia de Radio Universidad de Costa Rica. Con su autorización, esta actividad está siendo grabada para eventualmente ser compartida en plataformas estudiantiles. Hulda Miranda Picado es licenciada en Comunicación por la Universidad de Costa Rica, fue editora de Sucesos Judiciales de La Nación durante 6 años, editora de investigación en el Semanario Universidad durante 4 años y desde el 2020, coordinadora del programa de interferencia para las radioemisoras de la UCR. Bienvenida, Hulda. Gracias, un placer, mucho gusto. Bueno, comenzaremos con 10 preguntas. Y la primera pregunta es, a pesar de ser un soporte más antiguo que la televisión y el Internet, la radio abierta continúa sin un método preciso de medición. Para televisión se utilizan dispositivos como People Meter en hogares para medir consumo de televisión abierta y por cable, y para la digital existen Google Analytics y otros. Pero para medir el consumo de radio abierta en Costa Rica se sigue utilizando una encuesta semestral sobre la recordación de marca. En encuestas realizadas por CIEP e IDESOP, la radio abierta va en declive de escucha. ¿Percibe esta realidad para Radio Universidad, Monumental, Columbia y demás emisoras? ¿Qué instrumentos utilizan ustedes para monitorear el consumo de las radios de interferencia en específico? ¿Qué características demográficas tiene su audiencia? Te puedo decir que efectivamente en las radios hay unas mediciones que se contratan a unas empresas o a una empresa en particular. Ciertamente, o sea, yo no tengo datos históricos, no sabía que los íbamos a necesitar como para verlos ubicados, pero en términos generales yo puedo decir que creo que el consumo de la radio abierta ha disminuido porque es un tipo de plataforma con el que no cualquier audiencia se siente todavía identificada. Las nuevas plataformas digitales, digamos, gente joven como vos probablemente utiliza redes sociales, Spotify, ¿verdad? Otro tipo de plataformas. Entonces, pues creo que en términos generales ha bajado, como te digo, hay unas mediciones que se realizan en la radio, no recuerdo ahorita el nombre de la empresa, si es Ipsos o no, no lo recuerdo en este momento. En el caso de interferencia en particular, que es sobre lo que yo te puedo hablar, te puedo decir que nosotros tenemos como dos tipos de públicos, digamos, dentro de las radioemisoras, de lo que es señal abierta. Interferencia es uno de los programas que más se escucha, obviamente, ¿verdad? Sin que sea un medio de comunicación masivo como otras radioemisoras comerciales, porque no somos radio comerciales, somos radios culturales. Nos damos cuenta de que en señal abierta nos escucha mucho gente mayor, pensionados, académicos, digamos, gente como de perfil profesional, pero ya mucho jubilado, mientras que en redes sociales nos sigue otro tipo de público, gente más joven que tal vez eso no consume el programa completo, sino que consume algunos segmentos que nosotros publicamos. Interferencia además no es únicamente un programa de radio, es nuestro producto principal, pero nosotros generamos noticias para el sitio web. Generamos reportajes especiales también para web y mucho contenido también, ¿verdad? Como de redes sociales, justamente cortes que sacamos de programas y así. Nuestro público es muy parejo, por lo menos las mediciones de redes sociales, mujeres y hombres, público universitario, ¿verdad? O ya profesional de 30 para arriba. Pero sí, sí tenemos como esos dos grupos, digamos, como quienes nos escuchan en radio y lo sabemos porque nos llaman y demás, ¿verdad? Y decimos, bueno, ya es gente mayor, quienes nos escuchan o por lo menos consumen nuestro contenido en redes sociales, que es gente más joven. Pero sí, sí, si querés, David, datos como para ya complementar, digamos, sobre mediciones y demás, con mucho gusto yo te referiría a la directora que maneja más esa parte. La siguiente pregunta, en Facebook su programa tiene casi 17.000 seguidores, muy cerca de los 23.000 tiene la emisora de Radio Universidad. En Instagram, Interferencia supera a la emisora con más de 6.000 seguidores contra 4.648. Todas las emisiones de Interferencia las transmiten en video solo por Facebook. Radio y video son dos soportes diferentes con dos tipos de guiones y de consumo social que le roba audiencia al sitio web y a la señal abierta. ¿Es esa la estrategia? ¿Adaptan sus guiones de radio para el video o no en interferencia?
¿Y es el Facebook el eje de su estrategia o existe otro? No, nosotros lo que hacemos con las redes sociales no es ni hacer televisión ni hacer contenido en formato tele. Lo que hacemos es mostrarle a la gente cómo hacemos radio. Por eso si vos ves, nosotros no estamos viendo, digamos, hacia cámara. Hay una cámara de frente, pero no estamos viendo hacia la cámara, digamos, ni teniendo una intención de que sea así. Incluso, por ejemplo, a diferencia de la tele, cuando uno dice, bueno, vamos a ver en estos gráficos, es algo, un lenguaje que nosotros no usamos. Nosotros hacemos radio y le mostramos a las personas en redes sociales cómo hacemos radio. Entonces no es estrategia, digamos, el tema de Facebook en ese sentido, como sustituir una cosa por otra, simplemente es estar relacionado con esto de las nuevas audiencias que ya no consumen la señal abierta, pero sí les gusta escuchar los programas y entonces los transmitimos no solo en Facebook, sino que también en YouTube y en Twitter se hacen las transmisiones en tiempo real. Y posteriormente se toman algunos extractos para compartirlos igual en redes sociales. Pero sí, no estamos haciendo televisión ni, ¿verdad? Es radio y vean, así es. De hecho, si ves la toma es abierta para que se vean los micrófonos, para que se vea la cabina, pero usamos el lenguaje de radio, nos comunicamos con nuestros controlistas siempre como en radio, ¿verdad? Que es como más ameno, más cercano, menos rígido, que a veces la tele es muy formal, muy rígida, nosotros no usamos esos parámetros, digamos. Claro, como comentas esto de las redes es para atraer audiencias más jóvenes. ¿Cómo planean ustedes atraer y mantener estas audiencias universitarias, que es su primer énfasis, por decirlo así? O sea, vamos a ver, es cierto que somos medios de comunicación, pero nosotros, yo no compartiría que sea verdad como que nuestras primeras audiencias sean el público universitario, porque los medios de comunicación de la Universidad de Costa Rica tienen justamente por definición ser medios independientes como cualquier otro. A lo que me refiero es que nosotros no somos plataforma de reproducción de contenidos universitarios, ¿verdad? No somos la oficina de comunicación, somos medios independientes que decidimos nuestras líneas editoriales. Ciertamente, por la cercanía con la universidad, al estar en la universidad, eh, cubrimos, digamos, temas que son universitarios, pero no es que sea nuestra prioridad llegarle a estudiantes universitarios versus de la UCR versus estudiantes, por ejemplo, que puedan ser de otras universidades. Más bien, entre más amplio sea nuestro público, muchísimo mejor. Entonces, por eso lo aclaro para decir, no es que esta es la estrategia para alcanzar al público universitario de la UCR, ¿verdad? Porque no lo es. Nuestra estrategia en general para alcanzar público joven sí ha sido apostar adicionalmente al programa de radio, a ciertos formatos, digamos, sobre todo de videos explicativos sobre algunos temas que le resultan más digeribles, digamos, a la audiencia joven que está compitiendo todo el día con un montón de contenido en distintas redes, ¿verdad? O sea, para la gente joven hay que competir con, no sé, las fotos del Instagram, del compa, que no sé qué, y entonces tratamos en la medida de las posibilidades, porque el recurso es muy limitado, de hacer cosas explicativas que les ayuden a consumirlo. Pero sí, como te digo, para público joven en general, obviamente hay cierta afinidad por nuestro lenguaje, por el tipo de formato que tenemos, con público de la UCR, más no es que nos estemos enfocando ahí. Y con respecto a interferencia, ¿el programa es una emisión de noticias o seleccionan una sola al día para profundizarla? ¿Y cómo funciona la producción de esta emisión diaria? Interferencia no es un noticiero, porque en realidad lo que hacemos es un resumen de noticias. Es un programa más de análisis, que es lo que siempre decimos, de análisis e interpretación, que tiene un segmento de resumen noticioso y una entrevista de fondo sobre temas de actualidad. La producción básicamente consiste en que durante todo el día dos personas en interferencia somos menos de tres tiempos completos, somos dos personas tiempo completo y las otras ahí con unos pedacitos de tiempo. Entonces, tratamos de que siempre haya dos personas y con el apoyo a veces de estudiantes haciendo el resumen de noticias, que mucho tiene que ver a partir de las coberturas que hacemos de la conferencia de prensa, por decir algo de Casa Presidencial, de comunicados de prensa, o sea, estamos todo el día igual dándole seguimiento, no yendo tanto, digamos, tratamos de estar siempre en la conferencia de prensa, por ejemplo, los miércoles, pero hay otras cosas que no podemos cubrir
presencialmente por ese recurso limitado, pero ahora, ¿verdad? Casi todas las conferencias son transmitidas y demás, entonces hay gente dándole seguimiento. Em, y otra persona que se encarga usualmente o principalmente del tema de fondo. ¿Por qué? Porque el tema de fondo implica no solo la preproducción de contactar al invitado, de estar seguro de que va a llegar y demás, sino por supuesto preparar el tema, que en muchas ocasiones requiere un estudio, ¿verdad? Porque obviamente tratamos de que sean entrevistas bien preparadas, bien pre-reporteadas, entonces suele haber dos personas en la producción. Adicionalmente, y dependiendo del día, pues hay otra persona que está más dedicada a algún trabajo especial que hemos hecho, ¿verdad? O que también tratamos de hacerlos, pero así básicamente nos repartimos. Ok. En su cobertura de la marcha del FES y en otras emisiones hay comentarios negativos poniendo en duda que Interferencia realice un balance informativo. ¿Cómo responden a la crítica de que solo critican las decisiones del gobierno? ¿Tienen algún protocolo o política para gestionar los comentarios de redes sociales? ¿Creen que son atacados por troles, pagados por quiénes o de qué partido? Ok, voy desde el final. Troles, pues sí, aparecen, no te sabría decir pagados por quién, no, ¿verdad? Desconozco esa información, aparecen de vez en cuando, yo no diría que es algo como masivo. Nuestra política de redes sociales en realidad es que solo si ya es como insultos, digamos, e incluso lenguaje soez, entonces los eliminamos, dependiendo de la gravedad, los eliminamos, los ocultamos. Incluso le he dicho a algunas, ¿verdad?, personas que ya nos han atacado personalmente con insultos, le he dicho, vea, si vuelve a utilizar este vocabulario, lo vamos a bloquear. Y entonces me dice, bloquéeme, me dijo un señor una vez, entonces procedí a bloquearlo. Si es solamente crítica de que ustedes son parcializados, vendidos o lo que sea, pues eso sí los dejamos, eso es parte del debate de la libertad de expresión. Em, no es que nosotros andemos respondiendo a esas críticas todo el tiempo, o sea, ¿verdad? Es desgastante, no tenemos tiempo para hacerlo y no creo que genere mayor diferencia. Con nuestro trabajo intentamos, eso sí, mostrar que nosotros somos un medio de comunicación que siempre tiene como norte los principios periodísticos de la verificación, el balance, el contraste de las fuentes. La prueba de eso es que cuando hemos tenido que hacer coberturas críticas sobre la misma universidad, lo hemos hecho de diferente índole, por ejemplo, en casos de agresiones sexuales por parte de funcionarios de la UCR, eso no nos ha limitado de ninguna manera. Entonces, creo que ahí habla, digamos, nuestro trabajo por nuestra, o sea, justamente por nuestra, la calidad, digamos, de la información. Con relación de si solo somos críticos al gobierno, bueno, es que por definición la prensa tiene que ser un contrapeso del poder y el poder está en el gobierno. En otras ocasiones, pues hacemos trabajos críticos sobre cosas de la Asamblea Legislativa o cosas del Poder Judicial. Como medio de comunicación que se basa en principios periodísticos, no podemos ser un megáfono de discursos oficiales ni estar aplaudiendo, no es nuestra función justamente es fiscalizar, ser contrapeso y entonces alguien puede decir, bueno, es que ustedes solo son críticos, bueno, es que ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Para otras cosas están las oficinas de relaciones públicas de los respectivos, del gobierno o de quien sea y no es la labor que nos corresponde. En reportajes como el de Ciudad Cuartería y sus premiadas colaboraciones con La Voz de Guanacaste y Confidencial marcan una relevante agenda propia. ¿Qué se requiere para desarrollar más agenda propia de este tipo? Sí, eso es todo un reto. A nosotros nos encantaría poder hacerlo más. Sin embargo, nos toca hacer malabares para poder participar en estos proyectos. Ya te conté, digamos, que somos menos de 3 tiempos completos y que por día son por lo mínimo 2 personas en producción. O sea, ya eso nos deja un poquito, digamos, de tiempos en el día a día para poder hacer ciertas cosas. Aprovechamos mucho de verdad el recurso de estudiantes, o sea, para nosotros el apoyo que nos dan las personas estudiantes no es, no es lo que sobra, o sea, es fundamental para poder salir con nuestra producción. Entonces, ¿qué se necesita? Más gente, se necesita más apoyo, no solo de la misma universidad, sino
digamos, hasta ahora lo hemos logrado, por ejemplo, por el apoyo de organizaciones internacionales que no se dan alguna beca y tal vez en nuestro caso, pues La Voz de Guanacaste ha sido la que ha aplicado, pero nosotros al hacer una alianza periodística, entonces nos hemos podido beneficiar, ¿verdad?, de algunos recursos para hacer giras o hacer ciertos proyectos que requieren de más dinero. El buen periodismo es caro y eso me parece, me decías antes que antes de la entrevista, pues que querías hablar sobre un poco retos actuales. El buen periodismo, el periodismo de investigación, el periodismo de interpretación requiere ir a los lugares, hablar con la gente, producir eso en distintos formatos para lo que hablábamos de las audiencias y todo eso es dinero. Y ahora tristemente, pues hay que hacerlo cada vez con menos recursos. Nosotros lo que hemos estado apostando justamente es al periodismo colaborativo para poder hacerlo. O sea, no podríamos hacerlo si no hacemos estas alianzas, porque no nos alcanzarían las poquitas manos que tenemos. Con respecto a esto de los presupuestos y toda la coordinación que tienen que llevar, aparte de esto, existen algunos retos para los medios de comunicación de la universidad y de verlo cuáles son los principales según su criterio. Radio UCR, por ejemplo, son 3 emisoras, cada una con un montón de programas e interferencia es como decirte un puntito en ese ecosistema. En términos generales, yo creo que los medios de comunicación universitarios tienen los mismos retos que tienen los medios de comunicación afuera, que es competir, digamos, o que su información pueda competir con ese mar de desinformación y de desinformación que tristemente ahora también hay. em, y poder posicionarse, ¿verdad? O sea, es bien difícil hacer una producción que requirió mucho trabajo, mucho recurso y que en esa competencia de los gatitos y la foto de la abuelita y todos los desinformadores con sus canales de TikTok se pierda ese contenido. Entonces, uno de los grandes retos es pues cómo potenciar justamente el alcance, ¿verdad?, de esas publicaciones, cómo innovar en términos de formatos, o sea, para nosotros es muy importante seguir haciendo radio porque es nuestra plataforma principal, pero tenemos clarísimo que ya es menos gente la que escucha la radio como tal, ¿verdad? La que va en el carro o está en la casa y pone la radio. Entonces, no son retos, digamos, ajenos o distintos a los que medios de comunicación comerciales tienen. Incluso la gente dice, ah, bueno, pero está el presupuesto de la universidad. El presupuesto de la universidad para medios de comunicación, por lo menos en el caso de las radioemisoras, es también muy limitado para esas tareas que cada vez hay que tener. Yo no puedo hablar, digamos, por los otros medios, pero o sea, no es como la gente se imagina que hay un derroche de recursos. En realidad es poca gente produciendo mucho y produciendo en nuevos formatos. Y también la actualización justamente de la formación que tenemos como profesionales, ¿verdad? Obviamente hay una cuota de responsabilidad individual, tratamos de quienes no estábamos tan acostumbradas antes a editar video, ¿verdad? O audio, ahora nos toca un poquito más, pero ciertamente los medios de comunicación, tanto universitarios como afuera, tienen el reto de que su personal se pueda ajustar a esas nuevas necesidades que exigen las audiencias. Entonces la lista es muy larga y en medio de todo eso creo que hay una desvalorización de la profesión en sí, o sea, desde el Consejo Nacional de Salarios hace ya un par de años definiendo o bajando los ingresos que deben tener los periodistas, hasta estos discursos oficiales que vienen desde el gobierno llamando a la prensa canalla y tratando de legitimar su función social. Entonces, seguir trabajando en medio de eso es bien complicado, digamos, es bien difícil no tirar la toalla y decir, ya me cansé de que me digan prensa canalla y me voy a dedicar a otra cosa que me pague mejor. Yo creo que por lo menos en la universidad hay mucha conciencia sobre la importancia que tiene el periodismo para una democracia y por eso, por eso seguimos. Pero sí, perdona más bien porque es que la lista es larga de retos y de cosas que, como te digo, no son solo para los medios de la U, son para medios en general. Y con esto que mencionaste, la actualización de los medios y cómo la radio empieza a decaer, como coordinadora de interferencia, ¿cuál es el futuro del programa? ¿Qué planes se tienen para poder mitigar esto? Sí, bueno, nosotros en lo que nos hemos planteado tenemos como varios ejes. Uno es que queremos que el programa siga, por supuesto, existiendo, pero tratar, incluso hemos estado conversando con algunos compañeros que trabajan más en el área de sonido,
tratar de hacerlo un poco más ameno, digamos, a la escucha para poder compartirlo, incluso en algunas otras plataformas más de podcast o así, que alguna gente nos lo pide. No lo hemos hecho hasta ahora porque decimos, bueno, nosotros no hacemos un podcast y eso también ha pasado, ¿verdad? Ahora los formatos, todo el mundo pone una grabadora, empieza a hablar y si hicimos un podcast, nosotros no hemos querido hacerlo, como te decía, transmitimos para que la gente vea cómo hacemos radio, pero sí nos lo han pedido, como que hay gente que dice, ay, en Spotify me resultaría más fácil, pero sentimos que para poder hacerlo tenemos que mejorar como la estética sonora del programa, ¿verdad? Que quizá ahorita es como más formal, más seria y queremos que suene un poquito mejor. Lo otro que queremos hacer es más contenido del que te decía que son como explicativos, o sea, videos, agarrar temas que son trascendentales en el debate público y hacerlos en formato pues de que la gente lo pueda entender más fácil. Cuando lo hemos hecho nos ha ido muy bien, a esos videos les va súper bien. Y por supuesto, seguir haciendo alianzas colaborativas para hacer trabajos de investigación y que nos parece que es lo que marca la diferencia, no solo a nosotros como medios, sino, ¿verdad? Como sociedad, esos trabajos que tienen valor agregado, pues son en los que nosotros quisiéramos no dejar de hacer. Es, es para nosotros importante agarrar un tema y traer al ministro tal o al experto tal y desmenuzarlo en una entrevista, pero ciertamente y tal vez lamentablemente, no sé si sea lamentablemente o no, no todo el mundo quiere ver la entrevista de 30 a 40 minutos. O sea, la gente quiere enterarse de temas fácil y rápido y entonces también queremos hacer eso, poder proveerles ese tipo de formato para que tratar de que la gente se informe. Bueno, muchas gracias a la periodista Hulda Miranda, coordinadora del programa Interferencia, por compartirnos su visión sobre los retos y acciones que requiere la industria del periodismo. Esta ha sido una entrevista del énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Soy David Bolaños, estudiante del curso de Introducción a Periodismo 2023. Muchas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias.